Hola, buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Pláticas con Sofía Romo. El día de hoy les tenemos dos invitados que han sido nada más y nada menos que presidentes del país. En un momento les diremos quiénes son. Ahora les presento a nuestro primer invitado. Él es el expresidente Adolfo Ruiz Cortines. Fue presidente de la Nación de 1952 a 1958. Pero cuéntenos, ¿cómo era su vida antes de llegar a ser presidente de la Nación? Bueno, en primer lugar, yo al inicio fui de una familia de clase alta. Sin embargo, con la muerte de mi padre, tuvimos que vivir ciertas dificultades para seguir adelante. Mi madre y mis hermanas tuvieron que empezar a tejer bordados y venderlos para sobrevivir. Después de eso, empecé a leer el libro de la Asociación Presidencial de Madero y eso me motivó a unirme a la revolución. Después de que mataron a Madero, me uní con los que están en contra de Victoriano Huerta en la Ciudad de México y ahí conocí a un ingeniero que se apellidaba Robles y él fue el que me ayudó a impulsarme en mi carrera política. Otra pregunta que nos llena de curiosidad es, ¿cómo fue que entró usted a la política y cómo llegó a ser presidente? Mira, primero fui gobernador de Veracruz y dos años después asumí la Secretaría de Gobernación en el gabinete de Miguel Alemán. Sin embargo, lo abandoné en 1951 para crear mi propia campaña presidencial como candidato del PRI. Y así fue como el 1 de diciembre de 1952 empecé mi Señor mandato. Ruiz Cortines, ¿cuáles considera usted sus mayores logros durante su mandato? Mira, hubo muchos, pero de los que considero más importantes fueron que repartí 3.5 millones de hectáreas a los campesinos y ejidatarios del país. También establecí precios de garantía para las cosechas y el seguro agrícola. Otra cosa fue que edifiqué 90 escuelas e impulsé especialmente la educación politécnica y la universitaria. También envié una iniciativa de ley para reformar el artículo 34 de la Constitución con la finalidad de conceder a la mujer derechos políticos iguales que al hombre, logrando que se concediera el voto a la mujer. Cuéntenos cuáles son esas cosas que no sabemos de usted. Bueno, una cosa es que yo fui el último presidente que participó activamente en la Revolución Mexicana. También presencié la salida de Porfirio Díaz en 1911 hacia Europa y me retiré de la política después de la muerte de mi hijo en 1962. Señor expresidente, ¿qué es lo que usted considera lo bueno y lo malo de su gobierno? Pues mira, durante mi gobierno hubo mucha estabilidad política. Yo concedí el voto a la mujer mexicana e intenté impulsar mucho las industrias, en especial la pequeña y la mediana. Sin embargo, no todo podía ser bueno. Casi al final de mi mandato, hubo una devaluación del peso frente al dólar, lo que causó muchos problemas en los trabajadores. Y bueno, fantasma de Adolfo Ruiz Cortines, todos tenemos la duda, ¿en qué lugar fue que murió? Mira, yo morí el 13 de diciembre de 1973 en la Ciudad de México. Bueno, y nuestro segundo invitado es el expresidente Adolfo López Mateos. Él fue presidente de 1958 a 1964 por el Partido Revolucionario Institucional. Bienvenido. Bueno, y la primera pregunta, y la cual nos llena de curiosidad a todos, es ¿cómo era su vida antes de llegar a ser presidente de la nación? Bueno, para empezar, señorita Romo, nací en Atizapán de Zaragoza en 1910. Yo vivía en una familia de clase media y era el menor de 5 hijos. Cuando murió mi padre, me tuve que ir al DF y tuve que terminar mis estudios ahí, desde la prepa hasta la universidad. Empecé a impartir clases en la Escuela Nacional de Maestros de Toluca y, mientras tanto, escribía en el periódico estudiantil. Después de un tiempo me tuve que autoexiliar a Guatemala durante la represión a los vasconcelistas, pero cuando regresé pude empezar la política. Me recibí de abogado en 1964 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Después de un tiempo obtuve el puesto de secretario de Trabajo en la administración de Ruiz Cortines, el expresidente. De ahí me fui a ser candidato del Partido Revolucionario Institucional y triunfé. Esa era mi vida más o menos antes. Y bueno, señor, ¿cuáles considera usted fueron sus mayores logros? Para empezar, quiero aclarar que yo fui
un presidente muy querido por el pueblo, ya que siempre los trataba de ayudar y fue de los únicos y de los últimos que se dedicó a hacer esto. Por ejemplo, uno de los logros que tuve fue que yo hice que los libros de texto fueran gratuitos. También hice que los desayunos fueran gratuitos para los niños de la primaria. También abrí el ferrocarril Chihuahua-Pacífico y tristemente tuve que romper relaciones con Guatemala debido al ataque aéreo que hizo a México. Otra de las cosas que hice fue que modernicé aeropuertos, redes telefónicas, telegráficas y de comunicaciones. También hice lo que es el ISSSTE en 1959. Realmente hay muchas cosas que hice durante mi presidencia. Todos tenemos información que no todos conocen. ¿Cuáles son algunos datos curiosos que nos podría contar acerca de su vida? Por ejemplo, uno de los que más me gustan es que fui un presidente, como ya dije, que los mexicanos más quisieron y apoyaron, y era muy reconocido por mi carisma, también por mi oratoria, tanto que gané un concurso que se hizo con el diario El Universal y lo gané a los 18 años. También otra cosa se puede decir es que hay por ahí un mito que dicen que mi padre es español y realmente no se sabe si es cierto o no, pero si es español yo estaría rompiendo una ley de la Constitución en ese tiempo, que es que una persona no puede ser presidente si sus papás, si sus dos padres no nacieron en México. Entonces, si mi padre es español, no pude haber sido presidente. También se dice que cuando yo nombré a mi sucesor, Gustavo Díaz Ordaz, él me mandó a matar y me mandó a golpear, y que por su culpa estuve 2 años en coma antes de morir. Pero eso tampoco puedo negarlo. Bueno, y en general, ¿qué considera fue bueno y fue malo durante su presidencia? Algo bueno fue de lo que me concentré en la gente mexicana, que siempre los traté de escuchar, y también al mismo tiempo fui de los pocos presidentes que se robaron dinero o que utilizaron el dinero de mala manera. Y también algo muy muy bueno que hice fue que di a conocer a México internacionalmente con otros países europeos, y gracias a esto ya no nos ignoran como antes, o ya no tanto. Lo malo es que era demasiado bueno y pacífico, de hecho siempre evité como la guerra y enfrentarme a otros países, por lo cual tuve muchos enemigos de mi mismo partido político. Y también es que yo siempre fui un señor de muchas amantes y me gustaba correr, entonces en las madrugadas me salía con un amigo a correr mis autos de carreras y eso a la gente no le gusta. Bueno, y como todos sabemos, la visita del día de hoy es muy especial porque no nos visita precisamente una persona, sino un fantasma. Así que cuéntenos, ¿cómo fue su muerte? Bueno, pues yo morí a la prematura edad de 59 años, 3 años después de haber dejado de ocupar el cargo de presidente. Y permanecí en coma 2 años, como ya había dicho, pero todo esto fue por una enfermedad cerebral multiinfarto y tuve 7 aneurismas cerebrales múltiples. Ay, pobrecito expresidente. Y bueno, nos despedimos dándole las gracias por estar con nosotros. En la próxima edición, ¿quién nos visitará? Nada más y nada menos que el fantasma de Michael Jackson y de Bob Marley. No se lo pueden perder.